El diccionario define el caos como el estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. José Saramago lo describe como un orden sin descifrar, mientras que los griegos lo definieron como un abismo. En este espacio, hablamos desde nuestra experiencia al navegar nuestro propio abismo y te contamos cómo hallamos el orden del caos. Hola, Chiqui. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, chévere. ¿Viste que te dejé comenzar? Sí, esta vez voy. Esta es la tercera vez que arrancamos la grabación. Porque en la primera, ella me agarró con gomitas en la boca, me hizo hacer el ridículo y no pude decir, hola, Chiqui, ¿cómo estás? Sino que me confundí todo. Y dije, hola, este episodio. Estaba inventando Bienvenido palabras. a un nuevo episodio. Y era el capítulo si puedes con el inventar episodio. abogado, puedes decir qué episodio. Sí, claro, por supuesto. La segunda vez corregí y entonces teníamos uno de los teléfonos estaba vibrando y esta es la tercera vez que lo vamos a hacer. Pero tercera es la vencida. A la tercera es la vencida, aunque dicen que la tercera es la vencida, no hay quinto malo. O sea que podemos seguir. El domingo 7, o sea que podemos seguir poniendo la torta y no pasa nada. Ok. Bueno, pero lo cierto es que bienvenidos nuevamente a un capítulo del Orden del Caos, un episodio del Orden del Caos o un episodio del Orden No me prefieren como llamar. ustedes quieran llamarlo, que lo titulamos esta vez Los Gritos del Silencio. Me encantó ese título. Sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Nárralo tú, dilo tú. Creo que vamos a abordar cómo funciona el silencio en la comunicación. Ajá. Y te estaba comentando que me gustaría que abordáramos las formas en las cuales puede actuar el silencio durante la comunicación. Es decir, Las formas positivas y las negativas. exactamente. Y que habláramos de cómo el silencio puede ser un arma y cómo puede ser una herramienta. Sí, yo siempre, o sea, hasta que tú no lo comentaste en los dos capítulos, en los dos intentos, los dos episodios que pasamos, que dijiste cómo puede ser una herramienta, cómo puede ser un arma. Yo siempre lo estaba viendo como un arma, porque bueno, como hemos dicho aquí varias veces, nosotros estamos conversando acá de cosas según nuestras experiencias. Claro. Y yo lo que he vivido en el transcurso de todo este tiempo, o sea, incluso desde chamo, es que el silencio lo utilizaban como arma para hacerte sentir que tú habías errado o que tú estabas cometiendo un error. Okay. Y eso realmente es fuerte. No hay nada más duro que ese silencio, y ese silencio incómodo en el cual tú no terminas de saber qué es lo que está pasando. Es horrible. Y tú me estás diciendo ahorita, bueno, puede ser una herramienta. Bueno, ¿cómo es esa herramienta? ¿Cómo lo ves como herramienta? No, he aprendido a usarlo como herramienta. Quizás antes no lo veía como herramienta porque también lo utilizaba como arma. Pero he aprendido que en momentos puntuales cuando me sentía atacada y mi respuesta inmediata era atacar también, entonces he aprendido que en ese momento es preferible callar, pensar lo que voy a decir para evitar decir lo primero que me pasa por la cabeza sin pensar. Ajá. Y me ha salido mejor, el resultado ha sido mucho mejor. ¿Sí? Crece, mucho. Entonces yo estaba pensando, y o sea, después de que tú me dijiste eso, en la otra parte del episodio que editamos, Okay. entonces eso no es un silencio, lo pudiéramos ver más bien como una pausa en la comunicación. No, yo creo que sí, he aprendido que sí tiene que ser un silencio porque además a veces, o de hecho me pasa a veces del otro lado de la historia, es decir, cuando soy yo quien está discutiendo, quiero respuestas inmediatas. Entonces, cuando tú rompes esa comunicación, porque necesitas detenerte, tomar ese espacio para pensar antes de continuar, evidentemente estoy utilizando el silencio como una forma de, en mi caso, de protegerte, de protegerme, porque sé que puedo decir cosas que a veces ni siquiera siento, entonces lo utilizo como una herramienta para poder tener una buena comunicación con esta persona. Pero entonces Y para ser asertiva. Entonces sí es una pausa. Ojo, porque es una pausa donde tú detienes lo que estás diciendo, no es que no lo vas a decir, tú detienes lo que estás comunicando, paras, lo piensas, lo analizas, respiras y después continúas con lo que tienes que decir. Pero creo que también sirve como señal ante la otra persona de verdad me estoy tomando el tiempo de pensar porque sé y soy consciente que puedo lastimar con lo que va a pasar si no lo hago. Claro, de hecho, el interlocutor a quien tú le estás diciendo, con quien tú estás comentando,
muy probablemente, si esa persona se ha tomado el tiempo para trabajar y para entender los tipos de comunicación asertiva y efectiva, va a entender que eso que está pasando en ese momento es un tema de valoración. Es como, Claro. no quiero dar un golpe, no quiero dar un golpe innecesario que pueda lastimar esta comunicación que tenemos o esto que está pasando. Bueno, por una discrepancia que puedas tener en cualquier conversación. Entonces, yo creo que lo importante es conocer a quien, o sea, que con quien estás hablando puede tomarse su tiempo para respirar. Pero no siempre se entiende así, es decir, aun cuando mi intención es buena ahora, porque lo utilizo como herramienta, no siempre se entiende de esa manera, como te digo, porque a veces estás esperando esa respuesta inmediata, sobre todo cuando estás muy en caliente durante una discusión. Entonces, que yo me aíslo durante un momento para poder hacer esa introspección, a veces se interpreta para otra persona como que es que te estoy dejando hablando solo, es que no quiero, ¿sabes?, continuar la conversación contigo, y eso no es realmente lo que quiero hacer. Pero ¿cómo haces entonces? ¿Cómo haces para detenerlo? Me ha tocado explicar que, mira, de verdad necesito tomarme un tiempo, no voy a continuar hablando contigo en este momento porque necesito pensar lo que voy a decir. ¿Tú sabes ¿Me qué? pasó contigo en algún momento? ¿Sí? Sí. Bueno, la vez esa. Me pasó que te vomité de arriba para abajo. La vez de la paleta, pues. Por ejemplo. Que después te tuviste así como que ver. Claro. Pero Sí. me ha tocado explicar eso para utilizarlo bien, pero en algún momento lo utilicé muy mal, en algún momento lo utilicé como arma, y creo que parte de lo que comentabas, por ejemplo, que habías crecido con eso de utilizarlo como una forma de reprochar algún tipo de conducta Fue castigo. de castigo, tal cual. Tú sabes que en estos días leía, bueno, no es que leía, estaba siguiendo el perfil de una psicóloga, Ujú. de esos de Instagram, que uno está revisando y tal. Y uno de los temas que daban era la ley del hielo. O sea, ¿cuál era el efecto de la ley del hielo? Y yo no me había percatado de lo agresiva que Es es, horrible. de lo agresivo que es, porque esa respuesta que tú esperas nunca la vas a tener y no terminas de entender qué es lo que pasa Ujú. por la cabeza del otro y empiezas tú a autoflagelarte Ujú. y a crearte suposiciones de lo que el otro puede pensar, y resulta que tú, tu conciencia, tú mismo, eres mucho más agresivo y mucho más fuerte en tus pensamientos que lo que te puede decir el otro. Sí, sin duda. Entonces, decían decía el perfil, que la ley del hielo, o como lo quieras llamar, o ese silencio incómodo donde no te hablo, no es nada más que te hiere, no es nada más que te hiere por el hecho de que no te dirijo la palabra, sino que te hiere porque no te dirijo la palabra, te hiere porque te falto el respeto, Claro. te hiere porque no considero ciertas cosas de ti, y te pongo en una posición donde no tienes manera de cómo entrarme para poderme hablar. No, ese punto donde te sientes invisible ante otro es una cosa sumamente dura. Ujú. Es sumamente duro porque además va directo hacia tu ego, ¿sabes? Es Te como, lastima la autoestima. wow, de verdad, ¿qué he hecho para ganarme esto? Y comienzas, como dices, sobre la base de suposiciones, no sé, a plantearte un conjunto de situaciones que tú dices, ¿será que hice esto, dejé de hacer aquello? Y no tienes ni idea de lo que está pasando por la cabeza de la otra persona. Entonces otra de las cosas que decían que estaba leyendo ahí, o que estaba viendo, de ahí nace el tema de complacer al otro. Ujú. O sea, para tú evitar ese tipo de castigo tan duro, tú empiezas a compensar con otras cosas para tratar de suavizar esa conducta que tienen hacia ti. Epa, y entras en un círculo vicioso Qué fuerte, ¿no? muy duro. Ganarte como la atención del otro es muy duro. El otro, tú sabes que ese perfil, bueno, o ese post que estaba leyendo, hace ya unos meses atrás, se lo pasé a una tía mía. Ujú. Se lo pasé a título de información, porque era algo que yo estaba viviendo y ella me dijo, ¿cómo está? Entonces yo le digo, estoy viviendo esto. Y me impresionó mucho que ella lo lee, y cuando lo lee, me comenta ahí mismo en el chat que teníamos, me dijo, eso es algo que yo hago.
ojo, que lo hace con mis primos. Qué duro. O sea, que viene en tema familiar. O sea, pero entonces empiezas a entender que todo es una cadena. O sea, ella lo hace con mis primos. Mi mamá lo hacía conmigo, en cierta forma. Mi abuela lo tuvo que haber hecho con ella. Y así en generaciones. ¿Y o sea, tú solo lo viviste o también lo hacías? También. mira, tú sabes que yo aprendí a comunicarme un poco mejor. Un poco mejor. Ok. Quizá en las primeras relaciones amorosas que tenía, o sea, en las primeras relaciones de pareja que tuve, serias, en mi molestia yo aplicaba un poco ese silencio, pero más como una pausa, más que como castigo. Ok. Sin embargo, por mi gestual, o sea, los gestos que yo tenía, se veía más como un castigo más que como una pausa para mí. Ok. Y es triste porque no era la intención. Y con todo eso yo seguía lastimando y lo mantenía porque además te da una sensación, y esto lo digo no sintiéndome orgulloso ni nada de eso, pero te pone una sensación, te da una sensación de que tú tienes un poder. O Claro. sea, cuando tú sientes que la otra persona la puedes manipular con eso, tú sientes que tienes un poder sobre esa Qué persona. duro eso. Sí, es muy duro, es muy duro. Epa, y te hace muy duro. Ujú. Te hace tan duro que tú te aprovechas de eso para manipular y conseguir cosas a tu favor. Y lo triste es que se te hace normal hacerlo Ok. porque los resultados son lo que tú esperas. O sea, es que lo dices y lo describes. Ya estás poniendo en palabras lo que yo hacía, pero no lo había notado, pues. ¿En O sea, serio? justo ahora lo dices y digo como, wow, es verdad. En efecto te da como un gustito, una sensación de Claro, porque puedo manejar esto de esta manera. es que lo logras. Y es horrible. Claro, es terrible, no nada más lo que te hace sentir a ti. Oh, porque No, sin aun- pensar lo que, Ah. y sin pensar lo que siente el otro. sin pensar lo que siente el otro. Claro. Pero es que después lo vas replicando, lo replicas en relaciones de pareja, lo replicas con amigos. Te duele, es cuando más te duele es cuando tú lo replicas con hijos. Claro, me imagino, claro. Porque recuerdo a Marcelo pequeño, que yo quedarme callado por no explotar, Ujú. o sea, ojo, los niños pocas cosas hacen que tú digas, "Ay, esto es gravísimo". Ajá. Pero bueno, dentro de esas tonterías tú no sabes manejar las emociones y te molesta, Ujú. y antes de darle dos nalgadas o lo que sea, tú prefieres quedarte en silencio, pero el niño percibe que tú estás molesto y empieza a tratar de compensar esa molestia tuya con otras cosas, Qué duro. y cuando te das cuenta, tú dices, perro, ¿qué estoy haciendo? Ujú. Y empiezas a tratar de comunicarte mejor, ojo, cuando lo trabajas, Claro, cuando decides trabajar. cuando decides trabajarlo. Todo esto, o no es que esto yo lo haya aprendido en terapia, yo creo que eso tú lo vas aprendiendo a medida que tú vas viendo las cosas desde el amor, desde el corazón. Ujú. Y cuando tú ves las cosas desde el corazón, tú empiezas a sentir y a ponerte en los zapatos del otro. Ujú. Y con el hijo mayor mío lo viví y decía, yo no puedo hacerle esto porque si para ti tus chamos, o sea, tus hijos, son los más importantes que tú tienes, y tú darías la vida por ellos, ¿cómo es posible que tú lo hagas sentir de esa manera, siendo lo que más quieres? Pero creo que era un mal manejo de una herramienta, Por porque si supuesto. bien lo estás usando como una herramienta y no como un arma, creo que el hecho, o sea, el problema está en no explicar por qué te estás tomando ese espacio, tiempo. ese momento para ti. Claro, es que a eso voy. Cuando tú te haces reflexivo y tú entiendes, me está pasando esto, y tú dices, lo estoy lastimando, y te pones en sus zapatos, Ujú. hablas desde la empatía, hablas desde el amor, hablas desde el corazón, te pones en sus zapatos y te dices, ¿cómo me sentiría yo? ¿O cómo me siento? Porque además, tú ves esa criatura chiquitica, no sé qué más, y por lo menos yo, que, o sea, tengo el tamaño, el tono de voz, todo aquello, y ellos se sienten intimidados, es mucho más difícil. Y tú eres la única persona que los cuida, los protege, porque de resto, o sea, podrá haber quienes lo quieran, pero, o sea, tú eres la persona más cercana, o la más importante, forman parte de ti.
Y empiezas a reflexionar y a decir, yo esto lo tengo que mejorar, yo esto lo tengo que cambiar, yo esto tengo que explicarles a ellos qué es lo que me pasa. Entonces empiezas a suavizar tus modos, pero eso no quiere decir que, que con el resto del mundo no sigas teniendo la misma práctica. Claro, claro, por eso. Creo que también es un poco eso, internalizar eso, esa situación y entender que cómo el resto de las personas va a percibir mi silencio. O sea, lo vas a percibir como algo positivo, lo vas a percibir como algo negativo. Ah, bueno, entonces te tomas la molestia de explicar por qué ¿sabes? Por qué estás tomando esta pausa, por qué este silencio. Porque si bien estás en una situación acalorada y estás enojado, evidentemente tu comportamiento, o sea, tus gestos van a ser incómodos para el otro. Pero si tú explicas, mira, yo de verdad no es que te estoy dejando hablando solo, no es que te vas a dar la media vuelta, porque yo me voy a pensar, no, así no funciona, ¿sabes? Necesitas explicarle al otro para que pueda entender además tu comportamiento. Pero yo necesito tomarme un espacio Dame tiempo, dame para chance. yo pensar y poder, ¿sabes? Programar bien qué es lo que voy a decir y no decir cualquier cosa sin pensar, que eso no está chévere. Tú sabes que después del tiempo de terapia que he tenido, una de las relaciones que sané y que ha sido muy bien sanada además, ha sido con uno de mis mejores amigos, mi hermano, Uh-huh. o sea, que es mi compadre, porque teníamos mucho choque por tipo de carácter. Okay. Y en las discusiones, o sea, ojo, no nos peleábamos, pero, ¿sabes? Tratábamos de dar razones permanentemente uno del otro, y él trataba de convencerme de algo de lo que era imposible que me convenciera, y yo trataba de convencerlo y darle explicaciones de algo de que era imposible que eso pasara, Uh-huh. y entrábamos en ese círculo, hasta que ya rompíamos y decíamos, bueno, hasta aquí, y dejábamos eso así. Okay. Y al dejar eso así, no quiere decir que solucionaras el conflicto, sino que simplemente le estabas dando larga, No. y se volvían temas inconclusos y temas por resolver. Uh-huh. Que hoy por cierto, no. Hace unos días, conversando con una amiga, y le dice, no, que estos son problemas y tal. Y él me dice, no lo llame problemas, llámalo temas por resolver, asuntos por resolver. Okay. Cuando tú le das la connotación de problema, todo significa que ya de por sí es un enredo y está complicado. Cuando es un tema por resolver, es algo que tú estás trabajando y le da fluidez. Qué bonito. Y me pareció súper chévere el término. Qué bonito, me gusta. Súper bueno el término. Entonces, cuando tú tienes esos temas por resolver, pero que de verdad tú no te tomas el tiempo, tú tratas de dar razones, de explicar y la cosa se te vuelve todo realmente algo inconcluso. Uh-huh. Entonces, después de un tiempo que estuvimos separados y que hemos vuelto a reencontrarnos, que él ha aprendido a entenderme y yo he aprendido a entenderlo, y a vernos desde el cariño, desde el amor, de esa forma, ahora cuando tenemos un tema por resolver, un asunto pendiente, de verdad podemos estar súper acalorados, y decimos, ya, páralo aquí, cerramos la computadora o el cuaderno, lo que estamos haciendo, y nos comemos algo, hablamos tonterías y tal, y decimos, nos toca mañana, o sea, pero vamos a darnos esta pausa para pensarlo. De hecho, una de las cosas que él me dijo en la última vez que tuvimos una conversación, yo me voy de viaje, piensa si realmente, o sea, yo estoy claro de que lo que estamos haciendo yo lo quiero hacer. Okay. Ahora, piensa si realmente eso es lo que tú quieres hacer. Pero medítalo, tómate tu tiempo y después lo conversamos. Muy válido, muy bien. Súper válido, porque, o sea, la pausa no nada más quiere decir, la pausa es para mí. Claro. No. Incluso, si tú estás convencido de tu punto, la pausa se la puedes dar al otro. Claro. O sea, tú estás seguro, tómate tu tiempo. Uh-huh. Piénsalo, date chance, analízalo, y cuando estés convencido, bueno, vente, nos sentamos y hablamos, ya no en la calidez de la discusión, Eso está chévere. sino en la frialdad, o sea, ya no con la parte emocional en juego, sino con la parte Sí, más racional, más racional, sensata, exactamente. Sí, es verdad. Que no es la que sale a flote durante las discusiones. No, durante las discusiones sale tu lado animal, o sea, sobre todo si es una persona compulsiva, agresiva, destructiva, con ese Ya tipo de vas a cosas. seguir. No, pero es verdad, es verdad. Me pasaba porque antes era yo quien agredía desde esa manera, desde que usaba el silencio como arma.
me pasaba. Pero además después fui víctima. Entonces fue terrible porque todo eso que describías hace un momento, realmente esa fui yo en algún momento, pero no me di cuenta. Es decir, hasta el día de hoy que lo estás diciendo, es como realmente yo sentía, me veía, pensaba de esa manera. Y no me di cuenta, sino ni siquiera cuando fui víctima, sino hasta ahora que lo mencionas, es como realmente yo me sentía así. Qué increíble. Qué increíble ese poder que te otorga el mal manejo de las emociones. Claro. ¿Qué crees que te otorga? Que en realidad lo que estás es volviendo un desastre el resto de la vida claro, porque lo más complicado de todo no es el poder que tú sientes que tienes o la posición de ventaja que tú dices, bueno, yo tengo la razón y la otra persona te vale madre te vale madre el sentimiento del otro, pero es que además te estás aprovechando de la debilidad que esa persona tiene por ti. Es horrible, qué horrible de verdad. Ey, es un tema bien egoísta y bien complejo. Claro, sí, totalmente. Entonces creo que nosotros deberíamos siempre tomarnos nuestro tiempo, oye, para analizar, hablar desde la empatía, hablar desde el amor y evitar esos silencios. Y encontrar también la manera cómo volver, cómo retomar la comunicación, ¿sabes? Porque si bien yo me tomé el espacio para pensar, también necesito tomarme este espacio para pensar y retomarlo. No, pero para pensar primero la forma en cómo retomar el tema, porque no solamente en lo que voy a decir, sino cómo voy a explicar, no sé, cómo me siento, cómo pienso, lo que sea, o la situación, pero también entender el argumento que te está dando la otra persona. Claro. Entonces, no te tomes solamente el tiempo para ti, sino también para ser empático con aquello que te están diciendo, claro, y para abrirte a la comunicación y decir, ya va, si me están diciendo esto, oye, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay qué debo explicar? ¿Qué debo no explicar? ¿Sabes? ¿Cómo voy a retomar esa conversación? Tú sabes que una de las cosas que... Porque a lo mejor yo me voy la media vuelta y te digo, ya va, que me va a pensar y cuando vuelvo ya tú no quieres hablar conmigo. Claro, una de las cosas que yo sentía en ese momento, después de que tú tenías ese silencio y que tenías esa posición de poder y todo, o sea, y que decías, qué orgullo, que yo soy el que vencí. Al final lo vences, al final rompes. Claro. O sea, rompes una conexión chévere, una conexión buena, la rompes, te da una sensación de victoria falsa. Pero horrible. Además, pero cuando tú realmente te das cuenta de lo que hiciste, perdón, y quieres terminar el tema, te da un profundo miedo retomarlo, porque como ya tú estabas en una posición ventajosa. Ya no sabes si de verdad vuelves a comenzar con esa posición. No, y no sabes si vale la pena. Bueno, ya se dio, ya no importa. O sea, el ego, el orgullo, te mata en ese momento. No, y que creo que la falta de herramientas también va de la mano con la falta de argumentos. En el momento que retomas la comunicación es como, ya va, ¿sabes? Y si ahora no tengo cómo comenzar y otra vez no salgo bien de esta conversación. Entonces, oye. Entonces creo que todos deberíamos, ojalá la gente nos oyeran más y entendieran. Tenemos 10 países, Víctor. 10. Te lo juro. Tú sabes que a mi hija chiquita en estos días estábamos hablando y le pongo el orden del caos porque, bueno, conocí una persona con la que yo me puse a hablar temas emocionales y ella me dijo, ay, papá, ¿tú haces eso? Y le digo, sí, yo hago eso. Lo hago con la gente y tal. Y dice, ok, está bien. Él tiene 8 años. Y yo le digo, ¿quieres oír algo chévere, Puchi? Y le pongo en YouTube, le pongo el orden del caos. Y ella dice, ¿esa es tu voz? Sí. Le digo, me oigo en Ecuador, El Salvador, Estados Unidos. Me dijo, México, mucha gente de México, qué lindo. Colombia, Perú, Argentina. Y me dice, papá, Paraguay, tengo el mejor papá del mundo. ¡Qué bella! Porque es famoso. Y yo decía, bueno, sí. Sí lo tienes. Pero bueno, ojalá de verdad la gente nos escuchara, o sea, nos escucharan más y entendieran que tanto hombres como mujeres, porque a los hombres es a quien más miedo nos da. Después de que pusiste la torta, después de que cometiste el error, de que alimentaste este orgullo, alimentaste tu ego, no quieres dar tu brazo al torcer. Claro. Y no te importa el costo de lo que estás haciendo. Okay. No te importa el costo. Tú, bueno, vencí. Esa posición de ganador-perdedor es muy triste porque cuando rompes la comunicación, nadie gana. Nadie gana. Todos pierden. Totalmente.
Y eso es en pareja, eso es con hijos, Con amigos. es con amigos, todos pierden. Todos Entonces, pierden. tómate tu tiempo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digan, bueno, vino a retomar la conversación conmigo porque se arrepintió. Sí, me arrepentí. ¿Qué te quita eso? No te quita Claro, nada. por eso digo que tienes que buscar también con qué vuelves, o sea, cómo voy a retomar el tema, porque tienes que saber si cuando vas a retomar, por ejemplo, te tienes que disculpar por algo que dijiste, o tienes que comprometerte con algo, o es el momento de negociar algo, ¿sabes? Siempre tienes que entender, ok, ya te tomaste el tiempo, pero ahora cómo vuelves. O sea, no vuelves después con la misma actitud, pero ahora sin malas palabras, por poner un Exacto. ejemplo, como era mi caso, que vomitaba lo primero que se me ocurría por la cabeza, y bueno, arde Troya. Claro. Ahora no, ya no, pero tienes que entender cómo vuelves. Y, por ejemplo, mi terapeuta en aquel momento cuando asistía a terapia, me había entregado un papelito que todavía lo conservo en mi billetera. Y dice, ¿cómo retomar esa comunicación? Y te pone todas las emociones, las positivas, entre comillas las negativas, que no es que sean negativas, porque ya lo hemos comentado, pero estaba alegría, tristeza, bla, 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 todas las emociones, y te decía cómo retomar la conversación y cómo comenzar la negociación. Y eso está muy cool, porque creo que hay algo importante y es que nos cuesta mucho negociar, sobre todo cuando querés tener la razón o cuando quizás la tienes, pero siempre hay algo que debes negociar para poder llegar a algún acuerdo. Claro. y que eso pueda mantenerse en pie, porque si tú eres firme con lo que piensas, con lo que sientes, y mira, todo el mundo se tiene que acoplar a lo que yo digo, mira, Entonces no estás haciendo si nada. tu mejor compañía eres tú misma, déjame decirte que Quédate solo. déjame ¿no? decirte que no eres buena compañía, porque Exacto. que entonces estás sola, ¿sabes? Claro. Entonces es bien complicado. Y ella me decía, por ejemplo, tú tienes que explicar, primero poner en contexto cuál es la situación específica que te hace sentir, y tienes que además ponerle nombre a esa emoción. Y sabes que es súper difícil sentarse a identificar qué emoción me genera esta situación. Claro. Porque a veces es que esto me da mucha rabia y realmente te sientes, bueno, digámoslo otra vez, las paletas, el problema de las paletas. Esto me genera mucha rabia. Realmente cuando me siento, esto te genera rabia. No, ya va, lo que me genera es tristeza porque, bueno, ¿sabes? Me trae aquel recuerdo, o lo que te genera es cualquier otra emoción, pero hay que ponerle el nombre correcto. Porque no todo te genera estrés, no todo te genera ira, hay muchas cosas, hay emociones o reacciones que nacen desde la tristeza. Muchísimas. Claro. Epa, es que desde la tristeza puede partir, o sea, desde la tristeza, desde el miedo, pueden partir emociones agresivas. Total. Muy fuertes. O sea, temas de agresividad en la calle parten del miedo. Totalmente. Parten del miedo. O sea, parten de una reacción como mecanismo de defensa ante algo que no has podido manejar. Que no lo has podido manejar. Sí, es verdad. ¿Tú sabes qué sería chévere? Cuelgue ese papelito en las redes. Sí, le voy a tomar foto. Tómale foto y cuélgalo. Va a ser mi regalo. Cuélgalo porque sería muy útil para todos nosotros. Sí, sí lo es, de verdad que sí. Yo lo he visto, yo lo he visto pocas veces porque yo no le veo el color de la cartera. Mentira, ¡Ay, qué me está diciendo pichirre! mentira. No, de verdad, yo lo he visto porque en alguna oportunidad de todas estas conversaciones tú me decías, bueno, úsalo, o sea, entiéndelo. Y de verdad te sirve mucho. Sí, me sirve. Y corro a él muchas veces, ¿sabes? Claro, pero es que cuando las herramientas que tengas en la mano, la que sea, o sea, llámalo un papel que te da a identificar las muletas, llámalo eso como herramienta como muleta, no, te utilizas eso como muleta, sea que tengas un amigo, sea que tengas la Biblia, sea que tengas música. La herramienta que tengas para tomarte tu pausa y para entender qué es lo que está pasando, úsala. Totalmente. Úsala y no cortes el hilo de comunicación. No creas que siempre tienes la razón y que tus razones son las únicas. Porque cuando tú crees que tus razones son las únicas, minimizas las emociones y las razones del otro. Bueno, ayer conversábamos algo de eso, que muchas de las rupturas de pareja parten justamente de allí, de no querer negociar o no entender que las relaciones se basan precisamente en las negociaciones, que no puedes creer y pretender tener la verdad absoluta en tus manos, porque no funciona de esa manera. Tendrías que pasarle por encima a todo el mundo. O no querer hablar de tus emociones. Ey, las mujeres son mucho más expresivas. Pero no sé si de manera asertiva. Me acabas de dejar sin palabras.
No, tiene toda la razón. Porque es verdad, las mujeres sí hablamos mucho y qué sé yo de todo, pero no de manera asertiva es muchas veces. Sí, es cierto. Los hombres somos más complicados para hablar, o sea, para arrancar un tema de orgullo y ego, creo yo. Pero sí, cuando decimos que algo nos duele, o sea, cuando tú das el primer lamparazo, no te estás yendo por las ramas, estás diciendo esto, ponle el nombre que tú quieras, pero esto me molesta, esto me da rabia, esto me arrecha, que es un término muy, muy venezolano, pero esto es así. Hey, del otro lado tiene que entender que lo que está viviendo esa persona es válido, aunque tú no lo quieras hacer así, es algo que le está pasando. Y si la persona te dice, aguántate, o sea, ya va, dame chance, déjame pensar, dale el tiempo. Total. Porque eso lo que quiere decir que está valorando la comunicación contigo. Claro, totalmente. O sea, no insista. Ojo, no es que vas a pasar 2 meses sin hablar. No. O sea, pero dale tiempo a que lo piense. Háblale de otra cosa. Toma con naturalidad. No te lo tomes personal. Porque esa es otra de las cosas que nos pasa. Eso puede ser un episodio bonito. Eso de no tomarnos las cosas personales. Sí, claro. Ojo, cuando a ti te reclaman algo, cuando a ti te dicen que algo te lastima o algo te molesta, perdón, no lo tomes personal. O sea, no es porque seas tú. Es porque en general me molesta. Tú sabes que una vez con Laura, una muy buena amiga mía, ella decía que una de las principales, ella no es abogada ni nada, pero ella decía que una de los principales motivos de divorcio es la tapa de la pasta de dientes. Y yo le decía, ¿cómo que la tapa de la pasta? Dice, claro, si yo cierro la tapa de la pasta de dientes y el novio, mi novio, lo deja abierta, la deja fuera. Claro, tú la tapas el primer día, el segundo, pero después empieza. Claro, y eso es. Se convierte en una bola de nieve. Se convierte en una bola de nieve. Sí. Entonces, dice, pero si no lo hablas y no lo dices, bueno, tú dejas tu pasta de dientes y yo agarro mi pasta de dientes y me la llevo por otro lado, mano. Y no resuelves eso, se te convierte cada vez en algo peor, que siendo una tontería, termina siendo un problema mayúsculo. Es verdad. Sin ninguna necesidad. Coincido. Dale tiempo. Pero no solo dale tiempo, sino también. Como te comentaba, tienes que estar dispuesto a negociar, pero también en proponer soluciones. Claro. No esperar que tampoco el otro sea quien venga con la solución en las manos. Claro, porque es que, o sea... Porque eso también, creo que también caemos mucho en eso. Claro, si yo estoy guardando silencio, no estoy guardando silencio para pretender, o sea, estoy pensando... Que las cosas se solucionen solas. Claro, o sea, no estoy guardando silencio para que la otra venga y me diga, bueno, está bien, yo te acepto todo lo que tú quieras. Exactamente. Eso no puede ser. Y ni siquiera eso, sino como que, ok, está bien. De hecho, el papelito que les voy a colgar en las redes dice, ¿cuál es la situación? Tú expones la situación. Dices cuál es la emoción que te genera, porque tienes que identificarle y ponerle nombre, pero además tienes que decir qué es lo que tú propones, tú, ¿ok? Claro. Y preguntarle al otro qué es lo que propone. Y allí es donde comienza la negociación. Claro, ahí es donde porque empieza... evidentemente cuando yo digo, bueno, yo propongo esto, mira, yo propongo que tú cierres la tapa. Mira, yo la verdad es que no puedo cerrar la tapa. ¿Tú qué propones? Ah, bueno, yo te cierro la tapa, pero trata de no hacer otra cosa. O hacemos esto y esto nos evita el problema. Cualquier cosa, pero eso es importante también, que no esperemos que el otro venga y nos solucione el problema. Claro, que te dé cuál es la propuesta y yo, bueno, veo si las... No. Tienes que venir con una solución en las manos y esperar que el otro también proponga lo que se supone que... Para no cortar la comunicación. Claro, y estar dispuestos a negociar es importantísimo. ¿Sabes qué si no es negociable? Que no compartan las redes. Y que no se suscriban. Epa, tenemos 48 suscriptores. Pero más bello. Demasiado fino. Vamos a celebrar el suscriptor número 50. Sí, lo vamos a celebrar. Sí, lo vamos a celebrar. Me da nota. Es más, el que se suscriba con el número 50, que ponga su nombre y le dedicamos el siguiente programa. Le escribimos. Y ahí vemos y ya veremos qué premio le damos. ¿Qué más? ¿De dónde estamos? En las redes sociales estamos en Instagram con El Orden del Caos Podcast. Estamos en Anchor, Spotify, YouTube. Google Podcast, YouTube, TikTok y en Twitter estamos con EODC Podcast. EODC Podcast. Un besito, gentecita. Chao pescado, se les quiere. Cuídense.